estuve leyendo completamente el decreto 383, Sí. ¿no es cierto?, que se emitió para la creación del DFI, que sería como la División Federal de Investigaciones, Ujú, la cual creo que va a empezar. Yo tengo una opinión muy particular con respecto a esto. ujú, Creo que es realmente necesario la investigación en las redes sociales, ujú, en los sistemas, que haya un ciberpatrullaje de alguna manera, ujú, ya que en los últimos 4 años, a ujú, partir del COVID, la cantidad de causas que empezó a haber con respecto a cibercrimen, como así también la cantidad de estafas virtuales, ujú, empezó a crecer exponencialmente. O sea, ni siquiera podemos hablar ya del doble o el triple, sino que esto crece y crece cada vez de manera exponencial, y más aún con el advenimiento de la inteligencia artificial. ujú, Hoy, con el acceso de cualquier usuario a la inteligencia artificial, se pueden plantear nuevos escenarios de cibercrimen, ujú, de los cuales mayormente no solo la parte jurídica argentina no está para nada preparada, ya que las leyes que hoy rigen en Argentina no están para nada preparadas para afrontar este tipo de situaciones, sino que también no existe en Argentina una policía hoy preparada para este tipo de accionar delictivo. ujú, Hoy los delincuentes cuentan con tecnologías de punta, ¿sí? Y a su vez utilizan la tecnología que se encuentra imperante actualmente, para cometer todo tipo de crímenes, todo tipo de delitos. Esto va a empeorar ujú, realmente de manera grave ujú, con el uso de inteligencia artificial, ujú, y realmente hoy no podemos decir que contamos con una fuerza de seguridad preparada para afrontar este tipo de crímenes. ujú, Bueno, estuve leyendo sobre el artículo que crea ujú, para crear el DFA, ¿no es cierto? ujú, Perdón, el DFI, que sería el Departamento Federal de Investigaciones, la cual creo que a todos los ciudadanos la parte que más le preocupa es la parte de que se pueda investigar a un ciudadano sin ujú, tener la orden de un juez, ¿sí? O un fiscal. ujú, Y con respecto a eso, tengo una opinión, de alguna manera personal, la voy a hacer personal, ujú, diciendo que esto ya existía. O sea, esto siempre existió, nada más que bajo otro nombre, que se denominaba OSINT, ¿sí? Bajo el término de OSINT, que es es Ingeniería de las Fuerzas Abiertas. ujú, Cualquier fuerza de seguridad podía realizar una investigación, ya ujú, sea en las redes sociales, en los sistemas de base de datos, y de alguna manera todo esto viene hace años, formándose un caldo nutritivo para que sea posible. Por ejemplo, ujú, Mi Argentina, ¿sí? La app Mi Argentina. ujú, Básicamente tenemos una base de datos ujú, donde se encuentran la mayor cantidad de los datos de todos los argentinos, ujú, y no solo desde la parte sanitaria, sino datos de todo tipo, ¿sí? ujú, Desde los bienes que tengo, los vehículos, permiso de conducir, hasta si están actualizados o no. O sea, estos sistemas de base de datos se vienen generando, gobierno tras gobierno. Incluso acá en el Chaco hemos llegado a tener nuestra propia app, ujú, donde se forman estas grandes bases de datos, donde realmente siempre aparece la pregunta o la incógnita: ¿qué se hace con esos datos? ujú, ¿Qué seguridad yo tengo de que mis datos están realmente resguardados? ujú, Un caso típico: hace muy poco tiempo entró un ransomware en un organismo estatal del Chaco. ¿Y cuál es el compromiso que los datos públicos sufrieron? O ujú, qué pasa si en algún momento un virus informático como un ransomware entra a un sistema de bases de datos de estos tipos y ujú, se lleva toda la información. Entonces, ujú, siempre aparece el interrogante de qué pasa con los datos y cuál es la real información que se puede obtener. ujú, Porque en la actualidad sería, o me encantaría saber que alguien me diga si realmente en Argentina no se realiza OSINT. Yo sé que sí se realiza porque hasta he sido parte de algunos equipos, y básicamente tampoco es ilegal. O sea, es investigación de determinados grupos criminales ujú, por medio de redes abiertas. ¿A qué se refiere con redes abiertas? Información pública, ujú, información que existe en Veraz, en Gnosi, en bases de datos como Facebook, en Instagram, en
en cualquier tipo de red social, incluso en Internet, en Ujú. registro, por ejemplo, IANA, NICAR, o cualquier sistema de base de datos que me pueda proporcionar una información sobre un ciudadano. Ujú. Ahora, Pedro, en cuanto a lo que mencionabas, ¿no? Un ciberpatrullaje de las redes sociales, supongamos en una manifestación, de quienes participen de una manifestación, ¿hay inteligencia que vos considerás que es necesaria para ese tipo de casos? A ver, ahí es donde yo veo el problema, ¿no? Ujú. Para mí debería existir un ciberpatrullaje para el Sí, crimen, ajá. porque de hecho el 90% de los crímenes hoy está involucrado un dispositivo electrónico, o sea, Ujú, desde las ventas de drogas, tráfico de órganos, ujú, eh, pedofilia, cualquier crimen hoy cualquiera, pensá el que vos quieras y el hecho de que tengan que peritar un teléfono celular interviene ujú, un dispositivo electrónico. O sea, no me parece para nada mal un ciberpatrullaje para disminuir la tasa de crímenes ujú, y de hecho para prevenir la cantidad de crímenes que hoy estos permiten, las ujú, estafas bancarias, las estafas a las personas convencionales. Creo que, bueno, lo que todos cuestionan es qué pasa si utilizan esa información o ese ujú, sistema para cuestiones políticas. ujú, ¿Okay? Me imagino que eso no es lo que una sociedad quiere ni apoyaría jamás, ujú, ¿sí? En teoría no se te podría utilizar para fines políticos, ujú, ¿ok? ujú, Pero el tema es dónde está la brecha, porque si yo digo que es para seguridad nacional, o sea, para ujú. la seguridad de la nación, y considero que cualquier persona puede ser un terrorista, Claro. y lo investigo, o simplemente porque es un opositor político mío, o Ujú, porque es una persona que no es de mi agrado, o porque tengo el poder para poder hacerlo, y simplemente nadie puede cuestionármelo. Bueno, creo que hay interrogantes. El tema es qué tan clara la ley es con respecto a eso y ujú. qué tanto se va a respetar eso. Me, me, Pero si la preocupación es que ujú, se investigue a las personas por los sistemas, por las fuentes abiertas, ujú, para mí es menester porque hoy actualmente se lo utiliza. ujú, O sea, el que me venga y me diga que no se utiliza eso es una ujú, mentira total desde el momento que vos podés consultar una base como Noci o una base como Veraz. ujú. Para ilustrar un poco, Pedro, si te parece, ayer en la mañana, una conferencia, sí, no estamos hablando específicamente de Argentina, es una aclaración, pero pasó en Estados Unidos, en la Casa Blanca, en una conferencia de prensa, en realidad era una rueda de prensa que hizo el presidente Trump, donde estaban haciendo algunas preguntas, un momento donde preguntaban los periodistas, y un periodista de la CBC le hizo una consulta respecto a unos aviones. Bueno, la cuestión es la reacción del presidente Trump, que le dijo, no, vos no podés ser periodista. Bueno, la cuestionó y en un momento hizo una amenaza que quizás pudo pasar como desapercibida, pero también el presidente Trump tiene sus maneras de hacerlo, ¿no? Y dijo, ¿cómo es tu nombre? Deberían investigarte, es el periodista. Y hizo señas como para que lo investiguen a ver en qué andaba el periodista. Y fue como una amenaza de una especie de investigación por una consulta. Quizás algunas de las cuestiones son esas las que generan alguna preocupación, más que nada también quizás por el interés y las similitudes entre Milei y el presidente Trump, ¿no? Eso quizás es un poco lo que hace ruido. A ver, vayamos a algo. Ujú, A partir del 11 de septiembre, Estados ujú, Unidos, ya cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, ujú, ellos tuvieron un decreto que lo consideraba a nivel de ley nacional, en el cual ellos podían investigar a cualquier ciudadano o ujú, persona que se encuentre en Estados Unidos sin tener un motivo aparente. O sea, esa ley ya para ellos existe hace ujú, muchísimo tiempo. O sea, apartamos que eso ya, esa ley la tienen ellos desde el 11 de septiembre. ujú, Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido tiene una muy parecida que ya tenía 6 años antes, ujú, donde también podían investigar a cualquier persona que ellos consideraban que comprometía cualquier estado de la seguridad nacional. El estado de la seguridad nacional ujú, puede ser desde una amenaza a un candidato, a un presidente, hasta un ciudadano. ujú. Con lo cual, esa potestad siempre la tuvieron. Siempre tuvo. Ujú, Estados Unidos, por medio de la SNA, o sea, la National Security Agency, manejan información a nivel mundial, o ujú, sea, están haciendo espionaje a nivel de otros países, o claro. sea,
es como muy loco pensar que no saben a la perfección quién entra a una conferencia de prensa, Ujú, hasta incluso cuál es el itinerario de lo que vayan a preguntar, ujú. excepto que el tipo solamente lo lleve en su cabeza. Porque Ujú. tienen acceso básicamente a A toda la todo. información. Ujú, Manejando, o sea, a mí me parece como un poco hasta ridículo y tomado de los pelos pensar que la SNA no va a saber quiénes van o qué personas acuden a estar cerca a un presidente de ujú, ellos, cuando en realidad lo hacen dentro de otros países, ¿ok? ujú, Por ese lado, como que me parece menester la cosa, es ujú. muy redundante. Claro. Ahora, si eso alguna vez existió en Argentina, sí, existió. O sea, las escuchas en Argentina existieron, Ujú, eh, siempre fueron nada más que disfrazadas con diferentes nombres, como hace tiempo se denominaba esto SIN, o anteriormente se denominaba investigaciones de inteligencia, o ujú, simplemente con el nombre inteligencia. ujú, Cuando a vos entran a un operativo y te dicen, se hizo un análisis de inteligencia, ujú. ¿a qué pensás que se refieren? O sea, ¿cómo saben de una persona dónde Claro. estaba, qué hacía, dónde podían intervenir una comunicación, Ujú, dónde no? A eso que se le llama inteligencia, ujú, ¿sí? Es básicamente una investigación completa y no existe órdenes de un juez mayormente. Por ujú, ejemplo, cuando hace OSINT, no existe mayormente orden de un juez. ujú. Yo he estado en muchísimos casos, por ejemplo, de la parte de cuando se van a capturar a pedófilos por medio de pornografía infantil, Ujú. Interpol manda un, un dossier, por así decirlo, Sí. donde está toda la información de la persona que se va a buscar, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe Interpol que vos cambiaste una fotito, Ujú, justo sacaste una foto con una determinada metadata en tu ujú, computadora, la hora tal, el día tal, en el momento tal y que vos estabas en tu casa en ese momento? Entonces, por eso, es como que para mí ujú, se está haciendo mucha bulla con algo que siempre existió, ujú, con algo que los mismos gobiernos siempre lo han utilizado, ujú, todos los gobiernos lo han utilizado, con algo que hace años que los gobiernos vienen tratando de centralizarlo, ujú, como son las apps que existen actualmente, las apps no solo nacionales, sino incluso las provinciales, ujú, y las bases de datos con toda esa información. ¿Quiénes las custodian? ¿Dónde van a parar? ujú, Porque básicamente están en poder de todo el Estado. ujú. Cada gobierno que ha pasado y de cada, hasta incluso a nivel provincial, como ha ocurrido acá con las apps que se han creado durante el proceso de COVID. Ujú. No sé si me explico. Sí. Es algo que siempre existió. Ujú. Nada más que hoy, ahora como que lo legalizaron y le Se pusieron un blanqueó. título. Se Claro, es blanqueó. como que dijeron, en realidad le adjudicaron la potestad a la Policía Federal, porque siempre se hizo. Lo que pasa es que ahora es como que le dijeron, bueno, la Policía Federal legalmente puede hacer esto, esto, pero es una potestad que siempre tuvo. Pedro, te agradecemos como siempre esta lectura, el análisis que haces. La verdad que da para muchísimo más. Nos gustaría cuando puedas también que puedas acercarte. Hay muchos temas que nos interesaría conversar, como también que lo mencionabas también la situación internacional, la situación internacional y lo que es el cibercrimen, que son temas que siempre nos gusta conversarlos con vos. Así que agradecemos como siempre tu tiempo para con esta conversación. Gracias a ustedes.